Hola, soy Ricardo Vallemena, psicólogo y especialista en formación de instructores. Si estás viendo este video es porque te interesa aprender más al respecto. Bienvenido y hoy vamos a trabajar cosas muy interesantes. Enseñar no tiene por qué ser complicado, al contrario, puede ser una actividad muy fácil, divertida, dinámica, alegre. Hoy vamos a ver algunos principios para saber cómo podemos mejorar la capacitación. Uno de estos principios tiene que ver con el perfil del instructor, es decir, el instructor debe ser la primera persona que llegue motivada al grupo. Si tú no llegas motivado, es difícil que destapes esa motivación en las otras personas. Mientras más motivado estés, más confianza y más seguridad vas a generar con el grupo. Confía en lo que sabes. Tú tienes mucha información, conocimientos y habilidades para resolver el problema que llevó a la capacitación. Entonces confía en lo siguiente. Recuerda, el grupo cree que tú sabes. No lo eches a perder, aprovéchalo. Es decir, todo lo que tú sabes va a ayudar a resolver el problema que nos llevó a la capacitación. Adáptate. Tú te tienes que adaptar al grupo y no el grupo a ti. Cuando tú te adaptas al grupo va a ser mucho más fácil el aprendizaje para ellos, porque si tú eres más empático vas a entender qué está conflictuando o qué está generando un bloqueo o un problema para poder resolver un determinado problema. Si tú puedes ayudar a las personas entendiendo cómo aprenden más fácilmente, vas a administrar esos conocimientos de la forma más efectiva. Por ejemplo, si el grupo es mucho más auditivo que visual, pues obviamente lo que tú digas a nivel de discurso va a facilitar más su aprendizaje. Pero si tú utilizas gráficos y utilizas videos cuando el grupo no es visual, aunque sea muy buena la información, el grupo la va a aprovechar muy poco. Por eso tienes que adaptarte a cómo es el grupo. Recuerda, hay 4 tipos de grupos: los participativos, los indiferentes, los silenciosos y los agresivos. Tienes que entender qué tipo de grupo tienes para poder intervenir adecuadamente. Normalmente al inicio todos son grupos silenciosos. Entonces, cuando haces tu encuadre, cuando viene esta parte de integración grupal, haz una técnica que ayude a que todos fortalezcan lazos de amistad, haya una buena autoestima, haya confianza, haya seguridad, haya muchas risas, para que esa parte de romper el hielo te genere un clima mucho más agradable para trabajar. Está en tus manos hacer eso, no lo desperdicies. Genera buenas relaciones desde el inicio, es decir, al iniciar el curso tú tienes que tomar la iniciativa y acercarte con los participantes. Salúdalos, conócelos, hazles preguntas acerca de lo que esperan del curso, de dónde son, cuántos años tienen. Que esa relación de inicio te dé a ti también confianza y seguridad para que tu ansiedad disminuya. Eso va a facilitar que al momento de que tú estés explicando un contenido, tengas la certeza de que hay personas que te van a brindar esa seguridad y tú puedas desarrollar tu tema mucho más fácilmente. Escucha a tu grupo. Presta atención en cómo responde al grupo a las intervenciones que estás haciendo. Recuerda, hay una ley que nos dice: las personas tienden a repetir aquello que les agrada y evitan lo que les desagrada. Cuando tú ya tienes tu planeación, muchas de las actividades que ya diseñaste, al momento de ejecutarlas, no son del agrado del grupo. Hay otras que sí. Reconoce cuáles son las que les agrada para que puedas fortalecer el desarrollo de estas actividades y generar un buen clima de trabajo con el grupo. Observa cómo responde el grupo a esas actividades y facilita que el grupo pueda reproducir aquellas actividades donde está disfrutando la capacitación. Si tú reconoces eso, el grupo y tú la van a pasar muy bien. Algunos puntos básicos para enseñar con mucha facilidad. Claridad. Usa un lenguaje sencillo, entendible para el nivel de tu audiencia. Trata de que sea comprensible en un 100% lo que dices, porque muchas veces por querer presumir cierta jerga nadie nos entiende nada. Ubícate en el nivel que tiene el grupo, es decir, charla con ellos para entender cómo es que hablan y qué es lo que entienden. Recuerda, las palabras forman nuestro pensamiento, entonces aprovecha esa cuestión para sacarle el mayor provecho al mensaje que vas a transmitir. Estructura lo que vas a enseñar.
Dentro de tu estrategia didáctica tienes que ir siempre de lo más simple a lo más complejo. Facilita que las personas puedan entender cosas muy simples, muy sencillas. Aquí pasa una situación. Muchas veces los contenidos que para nosotros fueron muy fáciles aprenderlos, resulta que son más difíciles de enseñar. Y esto se debe a que cuando para nosotros algo se nos facilitó aprenderlo, ya avanzamos el momento de la enseñanza desde algo un poco más complejo. Y esto le cuesta más trabajo a las personas. Ahí tienes que reconocer que las personas no aprenden igual que tú y tienes que regresar un poco a hacer actividades mucho más sencillas. Es decir, descompone a veces el contenido en elementos mucho más simples que la gente domine fácilmente para que de poco a poco vaya construyendo ese aprendizaje. Pon ejemplos. Los ejemplos que utilices tienen que aterrizarse a su vida, es decir, a su vida personal, a su vida laboral, a lo que forma parte de su entorno común y corriente. Es decir, utiliza ejemplos que forman parte de su zona de confort, es decir, de esta zona donde ellos ya tienen un dominio en su vida común y corriente. Motiva la participación del grupo. Recuerda, mientras más participan, más aprenden. Todas las personas logran tener un mejor aprendizaje cuando comparten también lo que saben junto con lo que entendieron. Es ahí donde nosotros podemos reconocer cuánto han avanzado en la solución de esos problemas. Cuando nosotros dejamos de lado poner ejemplos que sean reales o realistas, a veces dejamos la información a un nivel un poco utópico. La retroalimentación constante es un ejercicio que va siempre a fortalecer el aprendizaje de todo el grupo. Recuerda, hay personas que aprenden fácil y rápido y hay personas a quienes les cuesta aprender. La retroalimentación ayuda a que aquellas personas que ya van avanzadas en la capacitación comenten cómo pueden resolver esos problemas, mientras que quienes van más rezagados puedan aprender de esa retroalimentación. Es decir, la explicación que dan los demás compañeros puede facilitar un nuevo aprendizaje a aquellos a quienes les está costando trabajo entenderte en un primer momento. La repetición con intención no significa decir siempre lo mismo, sino utilizar sinónimos, utilizar metáforas, utilizar una forma diferente de plantear la misma idea. Recuerda, al adulto le cuesta mucho trabajo entender fácil ya la primera, pero le cuesta mucho más trabajo decir que tiene dudas, es decir, esa ignorancia sí le pesa mucho. Entonces, tómalo en cuenta y cada que expliques un contenido, dale 2 o 3 pasadas para que la gente pueda tener claridad. Después de explicarlo 2 o 3 veces, vea las preguntas. Ayúdate de esas preguntas de verificación para que el grupo comparta lo que ha aprendido y sobre todo en esa parte pueda quedar muy claro cuál es el contenido que tienen que aprender. Muchas veces el desaprender para aprender cuesta trabajo porque el capacitando tiene ya una cierta seguridad en lo que sabe y le cuesta mucho trabajo soltarla. Tú tienes que ser un modelo de mucha confianza para que esa persona pueda fácilmente desaprender y aprender lo que le estás enseñando. Cuando llegues a la culminación de un subtema, recuerda, haz un cierre y en ese cierre de tu información muchas veces haz un resumen o puntualiza lo importante de ese contenido. ¿Qué elementos son los más importantes y cómo esos elementos resuelven el problema que los llevó a la capacitación? Ayuda a que las personas tengan muy claro qué elementos les van a ser útiles, sobre todo cuando tienen que resolver un problema. Ellos tienen que reconocer que hasta el momento en el que lo pongan en práctica van a obtener un resultado real. Muchas veces la gente puede pensar que eso no va a funcionar, pero ¿cómo lo saben si no lo han puesto en práctica? Tienes que motivarles y ayudarles a que eso lo puedan aterrizar en un ejercicio. Y la revisión de ese ejercicio te va a dar la certeza de si funciona o no funciona. Ahora vamos a poner unos ejemplos sobre lo que acabamos de platicar.
Por ejemplo, si estamos haciendo café en presa francesa y tú vas a enseñar el procedimiento, primero haz tu evaluación diagnóstica, es decir, pregúntale al grupo qué es lo que saben acerca de este procedimiento. Obtén la información que sea necesaria para que a partir de ahí tú puedas empezar tu explicación. Tu explicación debe ser clara, sencilla, precisa. Eso va a facilitar que cuando llegues a la parte práctica de cómo hacer el café en presa francesa, tú puedas explicar tanto el equipamiento y los requerimientos que necesitas para hacer esa práctica. Recuerda, paso a paso vas a ir explicando. Puedes dar todos los tips que quieras para facilitar el aprendizaje de esa situación. Conforme el grupo va observando tu propia práctica, tú verás realizando preguntas. Facilita que venga ahí una retroalimentación. Muchas veces hay personas que ya lo han hecho y pueden dar comentarios acerca de cómo lo hacen. Eso puede ayudar a fortalecer la riqueza de la experiencia, es decir, cómo lo hacen unas personas, cómo lo hacen otras, pero cómo está de alguna forma apegada a ese método. Cuando tú terminas de hacer la práctica, debes de invitar al grupo a que realice la práctica de forma independiente y acompañarlos. Es decir, no vas a intervenir enseñando algo, sino más bien supervisando cómo hacen la actividad. Al término de la actividad, tiene que haber esa retroalimentación. Tienes que facilitarle al grupo a través de preguntas cómo es que lo hicieron, cuál fue el método que utilizaron, de qué manera se les resultó hacer más fácil o más difícil alguna actividad y entender qué fue lo fácil, qué fue lo difícil y en ese momento dar una explicación para que ellos puedan comprender cuándo las cosas se pueden complicar o cuándo las cosas pueden salir muy fácil. Es importante que tú tengas siempre esa comunicación con el grupo y reconozcas los avances que tienen. Cuando existen errores al momento del procedimiento, tienes que intervenir de maneras muy asertivas. Recuerda, lo que está mal es parte del procedimiento, no la persona. Entonces, arregle el procedimiento. Ayuda a que la persona entienda cómo ese procedimiento se puede mejorar. Y eso va a facilitar que la persona aprenda sin que haya señalamientos personales hacia algún participante. Todo lo que tú vas a hacer siempre va a tener como característica el acompañamiento para que la persona haga mejor algo. Vamos a otro ejemplo. Pensemos ahora en que la capacitación tiene que ver con cómo utilizar un software bancario. Aquí es importante que haya siempre una comunicación con quien hace la actividad porque cada persona tiene procedimientos diferentes y muchas veces esos procedimientos dependen más de la institución donde trabaja y no es siempre el mismo. Si tú como instructor tienes buena comunicación, haces las preguntas adecuadas, deja que la gente hable, escúchales, sobre esa información que te dan, tú vas a poder ir dando soluciones. Ahora, en el ejemplo del software bancario, muchas veces requieren el software para hacer un determinado manejo de datos de sus propios clientes. Ahí es importante que tú sepas qué es lo que van a guardar, cómo lo van a guardar, qué es lo que necesitan darle, qué nivel de seguridad tienen que ponerle para que tú puedas ofrecer una solución acorde a esa medida. Es decir, mucho de la capacitación tiene que ver como un trabajo de un sastre, es un trabajo hecho a la medida. ¿Cómo va a ser a la medida? Conforme mayor información tengas. Entonces, despreocúpate, aquí tú tienes que preguntar más que hablar. Es decir, no es necesario que hables todo el tiempo, al contrario, escucha cuál es la problemática de la persona que se capacita para que tú puedas entender cuáles son las necesidades que deben facilitar la solución del problema. Cuando entiendes cuáles son esas necesidades, vas a darle a la persona las herramientas correctas para que puedan hacer lo suficiente y lo necesario en el manejo del software. Todo eso lo vas a aplicar en ejercicios prácticos, sencillos, simples. Recuerda, muchas veces la atención de las personas no es mayor a 15 minutos. Entonces, haz ejercicios que sean pequeños, donde los puedan ejecutar, pero a su vez los puedan evaluar y autoevaluarse para reconocer hasta dónde aprendieron. Lo ideal es que a veces procesos que pueden ser muy largos los puedas seccionar en elementos más cortos, acorde a este tiempo, para que el proceso de atención normal del ser humano se optimice en mayor medida en su aprendizaje. Si das un elemento que es muy grande y una explicación de 1 hora, toma por seguro que va a haber muchos elementos que se van a perder a lo largo del camino. Es importante que siempre hagas esa retroalimentación
para que ellos expliquen lo que entendieron. Recuerda, cuando conectas con las personas que se capacitan, es mucho más fácil que tú obtengas información para resolver el problema que ellos están teniendo en el trabajo. Enseñar es cuestión de conectar con las personas para entender qué es lo que necesitan resolver, ayudarles desde esa necesidad a cómo resolver el problema. Saber comunicar es saber tener esa relación con el participante donde entiendes sus dudas, pero también ofreces información adecuada, precisa, lo más concreta posible para la solución del problema. Aquí no es necesario andarnos por las ramas. Mientras más preciso, mejor. Aplica estos principios y vas a ver cómo tu capacitación funciona de una mejor manera en dos sentidos. Cómo es muy fácil para ti enseñar y pasarla bien, pero también que el grupo la pase bien y que aprenda mucho mejor, pero sobre todo que resuelva los problemas que los llevaron a la capacitación. Gracias por ver este video. Suscríbete y comparte la información. Si tienes algo en particular que quisieras saber sobre los procesos de capacitación, compártelo en los comentarios. Estamos aquí para ayudarte.